Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Re. Cero mi vida desde cero como un asesino a sueldo. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 8. Ascenso. La oscuridad se había convertido últimamente en una visión bastante familiar, se había sentido rodeado de esta por más tiempo de lo que a él le gustaría admitir, todo era tan sombrío y lúgubre, su cuerpo no existía en ese lugar, al menos así era la última vez que estuvo rodeada de este jardín de sombras, pero por alguna razón, algo había cambiado esta vez, podía sentirla, una extremidad, antes no había nada ahí, pero ahora sí que lo había, un brazo, solo uno. De ellos, era como si una pequeña parte de él había regresado, porque era esto así. Este sentimiento le había revelado algo de lo que antes no era consciente, él no estaba completo, le faltaban piezas y parecía haber encontrado una de ellas. Mientras su conciencia se perdía en divagaciones sobre su nueva revelación, una presencia dio a conocerse en ese frío lugar, él ya la había visto antes, pero nunca antes su figura era tan clara para él, por alguna razón, todo su ser se llenó de un sentimiento de añoranza abrumador, ¿qué son estas emociones? Él no lo sabía, pero por alguna razón, eso no le importaba, lo único que le importaba era la persona, la mujer ante él. Antes no se había parado a apreciar su figura, pero ¿quién podría culparlo? Su vida estaba en peligro después de todo, pero ahora, si situación era diferente, sus inexistentes ojos apreciaron lo que describiría como una belleza, la más grande del mundo, su pelo plateado se derramaba como una cascada por su espalda, sus ojos amatistas brillaban con un tono casi sobrenatural, sus orejas puntiagudas y su rostro delicado solo la hacían ver más hermosa si eso fuera humanamente posible. Oh claro, ella no es humana después de todo, para el chico esa mujer era perfección y era la fuente de dos sentimientos tan abrumadores que lo invadían. En los ojos de la mujer, un sentimiento similar al del chico podía notarse, iguales o más fuertes que los de Subaru, un amor asfixiante y envidioso, todo ese amor dirigido solo a él, luego de unos segundos que parecieron milenios, la misteriosa mujer, vestida en una túnica negra adornada con flores naranjas, dio unos pasos, dirigiéndose en dirección a la conciencia de chico. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. En esos momentos las emociones eran tan fuertes que Subaru no podía soportarlo, quería dirigirse a ella, corresponsal amor tan embriagador que ella le estaba ofreciendo, quería unirse y hacerse uno con las sombras que le pertenecían a ella. Antes no podía hacer nada, no tenía un cuerpo, pero ahora, podría hacer algo más, lentamente levantando la única extremidad que poseía, su mano derecha y la posición sobre la mejilla de la mujer, algo similar a lo que ella hacía cuando revelaba el secreto de su habilidad. Con extrema delicadeza acarició la mejilla de la mujer misteriosa, se sintió tan natural que ni él mismo lo entendía. En represalia la mujer peliplata posó su mano sobre la del chico, con un amor igual de intenso y susurró unas palabras. Te amo. Satella yo. Antes de que Subaru terminara de hablar, fue interrumpido por una sensación de arrepentimiento, como si su conciencia estuviera regresando a la realidad, pero el no acabar quería su encuentro con la mujer, no aún, mientras la desesperación inundaba a su ser incompleto, la mujer, cuyos ojos derramaban lágrimas, en su rostro se podía observar tristeza y anhelo, como si estuviera esperando que algo sucediera. Antes de que el mundo se volviera completamente blanco, la mujer había hablado una última vez. Los factores de bruja. Debes conseguirlos todos y entonces por favor mátame. En ese instante y sin que la conciencia del chico siquiera pudiera reaccionar, las sombras retrocedieron y el mundo en el que se encontró desapareció en un resplandor cegador.
En una habitación llena de camillas y utensilios para el uso médico, se encontraban dos personas, una de ellas yacía dormida en una camilla de la enfermería, mientras la otra persona solo se encontraba sentada a su lado, velando por el sueño de su compañero. No pasó mucho tiempo para que la persona dormida empezara a dar signos de despertar, algo que llamó la atención de su compañera sentada a su lado. La mujer pelirroja relajó la expresión tensa que tenía en su rostro, visiblemente más alegre al notar que su amigo regresaría de la inconsciencia. El rostro del chico pelinegro se arrugó en una expresión de disgusto, mientras su cuerpo empezaba a moverse, señal clara de que despertaría en breve. Aún así, su compañera notó que algo no andaba del todo bien con su amigo, parecía estar teniendo una pesadilla. Si la forma en la que se retorcía en la cama era una señal, en ese momento la preocupada sirvienta decidió actuar y despertar a su compañero de su horrible sueño, pero antes de que ella hiciera su movimiento, el chico empezó a hablar dormido, solo palabras incoherentes salían de su boca, pero había una que resaltaba por encima de los demás. Te salvaré. Rista, saliendo de su leve aturdimiento por lo que estaba sucediendo, se dispuso a despertar a su amigo, pero este se le adelantó a la sirvienta. Rápidamente y sin ningún aviso, Subaru abrió los ojos repentinamente, y se sentó rápidamente en la camilla, mientras jadeaba pesadamente, y sudor frío escurría por su frente. Sus ojos todavía muy abiertos inspeccionaron la habitación en la que se encontraba. Esta ya era muy familiar para él. ¿Cómo podría olvidar ese lugar? Tantas cosas habían pasado en un periodo tan corto de tiempo, y ese lugar fue sede de varios de ellos. Luego de que su respiración se calmó, Subaru notó que había alguien más con él ahí y volteó a ver a un lado. Ahí, con una expresión entre sorprendida y preocupada, se encontró su querida amiga pelirroja. El pelinegro de ojos aterradores no lo pensó ni un segundo y con un rápido movimiento, se levantó de la camilla y abrazó fuertemente a la choqueada sirvienta. Esta, todavía sin poder procesar lo que había pasado, solo devolvió como pudo el abrazo de su amigo. Repentinamente sintió como parte de su vestido, más específicamente en la zona de su hombro izquierdo, empezaba a humedecerse. No tendría que ser un genio para darse cuenta de que era lo que estaba pasando. Subaru estaba sollozando sobre su hombro, apenas conteniendo su voz. El pelinegro habló con una euforía desbordante. LOHIC Rista-tan. Cumplí en nuestra promesa ese sobreviví, estoy vivo, jajaja. El chico soltaba todas las emociones que había estado conteniendo en los horribles bucles que había experimentado. La sirvienta pelirroja solo esbozó una pequeña sonrisa, casi como si de una madre amorosa se tratara. Empezó a acariciar levemente la espalda de su amigo, dándole una sensación tranquilizadora a Subaru. Sí. Lo hiciste, Subaru, cumple nuestra promesa, me alegra mucho que estés bien. La pelirroja susurraba esas palabras tranquilizadoras al oído del pelinegro. Luego de unos minutos más donde Subaru derramó todos sus sentimientos, este se separó con un enorme sonrojo de vergüenza plasmado en su rostro, intentando desviar su mirada del rostro sonriente de Rista, algo que se le estaba haciendo muy difícil a la ahora ex sirviente. ¿Por Laguna? Subaru, tu rostro está más rojo que una hapa, ¿te sientes bien? ¿Deberías usar magia curativa? No. No. Estoy bien, Rista-tan. Es solo la reacción normal de un chico, ¿sabes? No quería mostrar un lado tan patético de mí a nadie y mucho menos a ti. El chico se veía cohibido, todavía con un gran sonrojo en su rostro, agachó la cabeza, intentando escapar de la mirada de su amiga. Esta misma en represalia solo negara con la cabeza, suspirando exasperada por la actitud de su amigo de ojos aterradores. ¿De verdad no tienes remedio, Subaru? No deberías avergonzarte por algo así, tu vida estaba en peligro y aún así no retrocediste, enfrentaste el problema de frente y lo superaste. Si me permites decirlo, eso no me pareció para nada patético. Rista dijo esto con una gran sonrisa en su rostro. El pelinegro solo podía observarla impactado. Las palabras de la sirvienta lo llenaron de un nuevo sentimiento. ¿Es esto orgullo? Subaru no lo sabía, pero le gustaba un poco ese sentimiento. Rista-tan. De verdad no sé qué he hecho para merecer esas palabras, pero de todos modos, muchas gracias, eres la mejor. Subaru embozó una enorme sonrisa y levanta su pulgar en señal de aprobación, una acción marca registrada de la familia Natsuki. Luego de esto, el pelinegro se volvió a sentar la camilla donde anteriormente se encontraba descansando, luego se inspecciona a sí mismo, buscando cualquier señal de alguna herida residual, pero por más que busco, no encontré ninguna. Increíble, no tengo ni un rasguño. La magia de verdad que es conveniente. La sirvienta pelirroja notó las acciones del chico y supuso lo que éste estaba buscando. Ayer, luego de que tuviste tu altercado con Basil-sama, madre le ordenó al sanador del castillo que te tratara como era debido. Él hizo un gran trabajo, como puedes ver. Intentando procesar las palabras de su amiga, Subaru no pudo hacer otra cosa sino sorprenderse hasta el punto de la incredulidad. Es monstruo, ordenó que me curaran. Y espera, Basil.
¿Qué pasó con ese tipo? No, espera, es cierto, yo era lo milímetros mate. Subaru abrió los ojos en grande, su cuerpo empezó a temblar levemente, dirigiendo su mirada hacia sus manos, estaban totalmente limpias y suaves, sin ningún signo de heridas, pero a pesar de eso sentía como si un líquido caliente las estuvieran manchando, metafóricamente sus manos estaban ahora manchadas con sangre y no era la suya, en esos momentos la culpa invadió su mente, nunca quiso hacerlo, nunca quiso matar a nadie, nunca le hizo daño a nadie antes, pero entonces ¿por qué? Porque después de todo aún así tuve que hacerlo. Él amenazó mi vida, él me mató una vez. Él se lo merecía. Pero aún así no quería hacerlo. Rista notó que Subaru temblaba y se preocupaba un poco, entonces acercándose al colocó una mano en su hombro y con voz preocupada preguntó. Subaru, ¿estás bien? Estás temblando. El audito aún temblando negado con la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, amenazaban con volver a derramar lágrimas de ellos y con voz quebrada admitió lo que le sucedía. Rista. Y yo lo maté, me maté a ese tipo, y yo no quería hacerlo, pero no tuve opción, él iba a matarme y no supe qué hacer, no puedo creer lo que yo no soy así. La sirvienta se mostró triste y comprensiva al ver a su amigo torturándose a sí mismo, ella a pesar de su actitud amable y comprensiva, sabía muy bien cómo era la vida en ese lugar, ella vio decenas de nuevos compañeros ir y venir, todos muertos por las crueles leyes que regían la organización, ella misma podría considerarse afortunada, Capella tenía cierta predilección hacia su persona, aunque la razón de ese favoritismo enfermará hasta el núcleo a la pelirroja, ella no juzgaría nunca a su amigo, después de todo, como una pecadora como ella podría atreverse a hacer eso. Subaru, sé que es difícil. La vida en este lugar es cruel y despiadada, pero lo hiciste lo que debías hacer, no te juzgaré ni nada de eso. Subaru solo posó sus manos sobre su rostro, apretando fuertemente intentando que esta culpa lo estaba matando por dentro desapreciara, pero no estaba funcionando. Subaru negaba repetidamente con la cabeza mientras la desesperación se corroía su alma, no solo era la culpa de haber matado a alguien, sino los sentimientos tan asquerosos que lo poseyeron en ese momento. ¿No lo entiendes, Rista? Cuando Basil estaba herido en el suelo, me empecé a sentir bien, era un sentimiento tan nuevo, me sentía grande y poderoso, ver sus ojos aterrados me llenó de satisfacción, quería darle su merecido, quería que sintiera mi dolor, quería venganza, al fin podía ser yo el que lo vería hacia abajo, era tan embriagador, pero eso me hace sentir aún más horrible, ¿cómo pude pensar así? Es casi como si me estuviera convirtiendo en él, en un monstruo sediento de sangre y eso me da mucho miedo, Rista, ¿qué está mal conmigo? Subaru agachó la cabeza, intentando esconderse como pudo de la triste mirada de la sirvienta, esta misma no dijo nada por unos segundos, aún después de todo lo que el pelinegro dijo, su expresión no vaciló en ningún momento, ella al igual que el chico, se sentía extremadamente culpable por sus acciones en el pasado, se sentía culpable por la muerte de miles de personas ese trágico día que cayó en las garras de madre, incluso se podía sentir identificado con los sentimientos del chico, después de todo. Eres igual a mi Subaru. Luego de una breve reflexión, su rostro expresó una abrumadora determinación, ella no dejaría que otra persona como ella, su amigo, siguiera pensando así de sí mismo. Rista se arrodilló levemente, colocando su rostro a la misma altura que el de Subaru y lo miró con una llameante determinación. Subaru. Por favor, mírame. El mencionado, todavía con su mente hecha un lío, se estremeció por la seriedad en la voz de su amiga. Supongo que hasta aquí llegó nuestra amistad. ¿Me verá como un monstruo después de lo que le dije? Lentamente Subaru levantó la cabeza y miró directamente a los hermosos ojos morados de Rista. El poder en la mirada de la mujer lo sorprende enormemente, casi haciendo desviar la mirada, pero la sirvienta no se lo permitió y habló con voz firme. Escucha, Subaru. Tú no eres un monstruo, no estás ni cerca de serlo, tal vez no haya interactuado mucho tiempo contigo, pero el poco tiempo que llevo de conocerte me ha demostrado que eres una buena persona. El día de ayer en la cocina, cuando apareció Basil-sama, preferiste enfrentarlo solo a dejar que yo saliera lastimada, eso no es algo que haría un monstruo, ¿o sí? Luego de recitar sus palabras, la sirvienta pelirroja esbozó una enorme sonrisa, los ojos del pelinegro se abrieron como platos tras oír lo dicho por su amiga, pero antes de que éste si quisiera pudiera refutarla, Rista siguió con su monólogo. Hasta apenas 1 año.
Yo vivía tranquilamente con mi familia en Wallachia, mi padre era un comerciante muy reconocido en el imperio, incluso tenía conexiones con el emperador Vincent, al tener tanta influencia no se esperaron ciertas ofertas maliciosas, madre contactó con mi padre y le ofreció hacer una alianza, él le daría información del imperio Wallachia además de recursos raros que solo se conseguían en el imperio, a cambio madre le ofrecería protección y servidumbre, mi padre sabía que hacer tratos con ella estaba mal, sabía las posibles consecuencias de unirse a madre, pero aún así lo hizo. Durante casi 3 años mi padre trabajó haciendo tratos bajo la mesa con madre, pero como era de esperarse su asociación con ella fue descubierta eventualmente. Subaru escuchaba atentamente aún desconcertado por el relato de su amiga. Rista mostró una mirada melancólica mientras seguía con su relato, el chico sabía que ahora mismo le estaban contando algo muy personal y que no debía interrumpirla por nada en el mundo, por lo que dejó a la sirvienta seguir. Cuando el emperador se enteró de la traición de mi padre, envió a uno de sus generales divinos en busca de mi padre y por ende de toda nuestra familia, pero mi padre no quiso dejar que nos atraparan, fue entonces que decidió que huiríamos del país, como Kararagi estaba muy lejos y era prácticamente imposible pasar las fronteras de Lugúnica, mi padre decidió que Gusteko era la única opción para escapar, él quería buscar refugio en alguna de las bases de madre y tal vez lograr rehacer nuestras vidas, viajamos durante días, pasamos por muchísimos peligros, pero logramos pasar la frontera, cuando llegamos a Gusteko, fuimos interceptados por una guarnición de caballeros sagrados, mi padre consiguió que nos escoltaran a la ciudad más cercana Ignorandum, cuando llegamos al lugar, mi padre tomó la peor idea posible, quiso exponer a madre con los caballeros sagrados, pensó que si lo hacía, se desharía de ella y a la vez lo verían como una especie de héroe, él no le había dicho esto a nadie, excepto a mí. El rostro de Rista se fue tornando cada vez más triste mientras más contaba su historia, Subaru sabía muy dentro de él, que este relato no terminaría bien, pero siguió sin interrumpir a su amiga. Yo sabía lo que mi padre quería hacer. Sabía qué pasaría si las cosas salían mal, pero en mi interior quería ver a esa mujer que condenó a nuestra familia a pagar por todo lo que hizo. Qué tonta fui ese día, estoy segura que si hubiera hablado con él lo podría haber convencido de hacer tal locura, pudo hacerlo, pero no lo hice y con mi inacción y mis estúpidos pensamientos de venganza terminé condenando a mi familia y a toda la ciudad. La sirvienta agachó levemente la cabeza, las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos, pero a pesar de lo difícil que le era seguir contando su pasado, aún así lo estaba haciendo por su amigo. Nikita-sama trabajó como sirvienta de mi padre en esos momentos. Madre se la había ofrecido como parte de su alianza, ella se entera de lo que mi padre quería hacer y también supo que yo estaba de acuerdo con él, ambas éramos muy buenas amigas, pero supongo que sintió que la traición al no haberle dicho nada de lo que planeaba mi padre. Nikita-sama rápidamente informó a Madre Capella sobre los planos de mi padre, y en menos de medio día, toda la ciudad fue destruida por el culto de la bruja, mi familia fue asesinada y yo sobreviví, fui la única que quedó con vida ese día, era tan cobarde que preferí unirme a madre, que morir como lo hizo mi familia, en mis manos está la sangre de todas las personas que murieron ese día, entonces dime Subaru, ¿te parece un monstruo? Subaru se quedó sin palabras, la historia que había escuchado era simplemente demasiado para él, no tenía ni idea por lo que había pasado la sirvienta, ¿acaso él tenía el derecho de quejarse después de todo lo que había escuchado? ¿Como siquiera él podría atreverse a hacer eso? Él no era un tonto, o al menos no tanto, sabía muy bien lo que quería lograr Rista contándole todo esto y pareció funcionar de maravilla. No. Tú no eres un monstruo Rista-tan, tú increíble eres amable, eres comprensiva, eres mi amiga, nunca vuelves a llamarte de esa fier. El pelinegro habló olvidando momentáneamente todos los sentimientos de culpa que lo aquejaban y miró seriamente a su amiga pelirroja, esta solo levemente, y dijo. Entonces creo que ya somos segundo. El pelinegro no supo qué decir y solo soltó un largo suspiro de cansancio, negando repentinamente con la cabeza levemente leve. No tenemos remedio, ¿verdad? La sirvienta se rió ligeramente, aun con unas cuantas lágrimas en sus mejillas. No. No lo tenemos. El pelinegro y la pelirroja compartieron unas cuantas risitas entre ellos, ambos parecieron darse cuenta de la tarea de apoyar sus cargas el uno en el otro, mientras los dos adolescentes compartían un hermoso momento un tercer espectador los observaba con una sonrisa divertida desde el marco de la puerta. Ara. Son todos unos tortolitos, ¿no? Ambos voltearon alarmados hacia el origen de la nueva voz en la habitación, observaron que recostada contra el marco de la puerta, se encontró la asesina más famosa de la nación, Elsa Granier los observaba con sus ojos amatistas desbordando en diversión, su presencia arrepentida no
Solo alarmó a los dos adolescentes, sino que los tres espíritus contratados del pelinegro se materializaron en un instante con la intención de proteger a su contratista. No hay necesidad de ponerse violentos ahora. Qué grosero de tu parte recibir a una dama de forma tan hostil, Subaru-kun. Subaru, sabiendo que contra esa mujer ninguna resistencia funcionaria, decidió calmar a sus espíritus no queriendo hacer enojar a la dama de negro. Elsa-sama. Es un gusto verla, ¿necesita algo? La pelirroja, un poco nerviosa, decidió regresar a su modo de sirvienta profesional ante la presencia de su superior. La asesina pelinegra solo amplía su sonrisa por el cambio tan arrepentido de actitud de Rista, pero aún así decidió dar a conocer el motivo de su llegada. ¿Eres demasiado formal a veces, Rista-chan? Bueno, dejando eso de lado, vine porque madre mandó a llamarte Subaru-kun. Ayer hiciste un lío en el castillo, incluso mataste a ese imbécil. Te agradezco eso, Fuzu, pero bueno, ya que mataste a un iniciado en defensa propia, eso es meritorio de un ascenso. Subaru abrió ampliamente sus ojos cafés. Por todo lo que había sucedido en esos 3 bucles infernales, al chico se le había olvidado por completo lo que Luke le había revelado en el pasillo. Si mataba a un iniciado en defensa propia siendo un sirviente, eso haría que lo ascendieran. Todo era más claro para él en esos momentos, pero antes de que siguiera divagando en sus pensamientos, Elsa había hablado nuevamente. ¿Qué estás esperando? Si nos tardamos mucho, madre podría enojarse y bueno, tú ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Subaru-kun. La mujer le sacó la lengua al pelinegro en gesto burlón, lo que automáticamente encendió las alarmas en su cabeza. El parásito, su lengua, es monstruo rubio riéndose de él, sin mediar nada más. Subaru se levantó de su silla y rápidamente se colocó al lado de Elsa. Esta casi se ríe a carcajadas por la nueva actitud del chico, pero se lo guarda para ella misma. Ara. Ahora sí nos entendemos, vamos, sígueme. Mientras Elsa comenzaba su camino, el chico volteó a ver a la sirvienta una última vez. Rista lo despidió con una sonrisa angelical en propias palabras de Subaru y habló. Buena suerte, Subaru, e intenta no molestar a madre esta vez. El pelinegro solo le devolvió la sonrisa y siguió su camino. Lo prometo. Dentro de un enorme salón ubicado en una ostentosa mansión al este de la capital del reino dragón de Lugúnica, se encontraba un adulto joven vestido con ropas bastante llamativas, su rostro decorado con su siempre excéntrico maquillaje de payaso. Sostenía una pequeña taza de té en su mano, mientras esbozaba una misteriosa sonrisa. El hombre era flanqueado por 3 personas, 3 mujeres vestidas de sirvienta francesa lo observaban mientras tomaba su té. Una de las sirvientas se trataba de una hermosa mujer de cabello largo color dorado pálido, sus ojos eran verdes como las esmeraldas. Su rostro reflejaba una ligera curiosidad al ver la nueva animosidad que su maestro había estado demostrada durante el transcurso del día. Al lado de la sirvienta más alta se encontraba una chica bastante más baja, su cabello era de color azul cielo, era corto y tenía un corte recto que cubría su ojo derecho. Llevaba un broche de color magenta en forma de flor a un lado de su cabello. Al igual que su cabello, sus ojos también poseían el mismo color azul cielo, pero por alguna razón se veían vacíos. A diferencia de su compañera rubia, la chica peliazul no mostraba ninguna emoción visible en su rostro, casi pareciendo el rostro de una muñeca. Finalmente a su lado, se encontraba una chica que podría describirse como el mismo reflejo de la peliazul. Tenían la misma altura, el mismo corte de cabello, y el mismo, lo único que las diferenciaba era su color de cabello y ojos. La mencionada poseía un cabello de color rosa claro, a diferencia de su gemela, su flequillo cubría su ojo izquierdo. La chica mostraba cierto desconcierto en su mirada. Ella recordaba perfectamente cómo apenas el día de ayer su maestro había estallado en cólera, pero ahora su actitud era mucho más relajada y hasta se podría decir que el hombre se encontraba muy contento. Como siempre, tú te es excelente, Frederica. Sí, así. El hombre con apariencia de payaso habló con un peculiar acento alargando las palabras. La sirvienta rubia de nombre Frederica, al oír los elogios de su amo, solo hizo una ligera reverencia. Me alegra que le guste Rosua al-sama. Me seguiré esforzando para ofrecerle el mejor té. Luego de dejar su taza ahora vacía sobre la mesa, inspeccionó la habitación y notó una silla vacía a su lado. Luego volvió a hablar. ¿No te había enviado a buscar a Beatriz, eh? La sirvienta peliazul solo disculpó agachando la cabeza levemente. Lo lamento, Rosua al-sama. Me fue muy complicado encontrar a Beatriz Sama. El día de hoy no estaba muy deseosa de recibir visitas, por lo que rechazó al instante la invitación a comer. Lamento mi inutilidad. La sirvienta de pelo rosa se detuvo a su lado, solo la miró levemente triste. A ella nunca le gustaba cuando su hermana menor se despreciaba de esa forma a sí misma, todo porque ella no pudo conservar ese maldito cuerno.
Oh, no te preocupes. Seguramente vendrá mañana. Después de unos segundos, la sirvienta pelirrosada decidió hablar. Roswaal-sama. Dime, Ram. ¿Qué sucede? La nombrada como Ram solo prosiguió con su pregunta ante las miradas curiosas de su hermana y su amiga. Si no es mucha molestia preguntar, ¿qué es lo que lo tiene de tan buen humor el día de hoy? La sonrisa de Roswaal se amplía visiblemente ante la pregunta de su sirvienta y contestó con voz alegre. Oh, no es nada. Solo he recibido una muy buena noticia. Ram solo entrecerró levemente los ojos, ella tenía una leve idea de dónde vinieron estas buenas noticias de las que hablaba su maestro. Debe ser ese maldito libro. Roswaal-sama, ¿por qué te fuerzas tanto en seguir el libro de esa bruja? Mientras la sirvienta pelirrosa se perdía en sus pensamientos, el mago de la corte estaba teniendo los suyos propios. Subaru-kun ya superó su primera prueba. Solo debo esperar un poco más, la familia real desaparecerá pronto y tendré que encontrar a esa semielfa. Pronto, maestra Echidna, ese maldito dragón morirá y nos reuniremos una vez más. Frente a una enorme puerta de madera, se encontraban parados dos personas. Elsa y Subaru aguardaban a que las puertas se abrieran y así al fin reunirse con madre. Para el pelinegro esto ya era un déjà vu de su primer día en ese lugar y se encontraba extremadamente nervioso y mirada aterrado por lo que le depararía al otro lado de esa puerta. Luego de esperar unos segundos, la puerta fue abierta por una persona familiar para ambos. Luke Schneider los observaba con una seria. El hombre se movió a un lado dejándolos pasar y luego de que ambos entraron, cerró la puerta y se movió junto a ellos en dirección al trono. Justo como Subaru lo recordaba, la misma sala gigantesca con poca iluminación y de nueva cuenta, frente a él, el mismo trono lujoso y sentado en él estaba el material de sus pesadillas. La aterradora mujer rubia de ojos carmesí lo observaba con una sonrisa asquerosa. En su rostro, sus ojos como de costumbre solo se mostraban desdén, como si su declarara que ninguna existencia era digna de ser observada por ellos. Mientras más se acercaba al trono, notó que además de algunos celtistas al fondo de la habitación, también se había otra persona con ellos, alguien a quien Subaru nunca había visto. Parada justo al lado del trono de capella, se encontraba una mujer alta de pelo morado y ojos rojos. Vestía un traje que le recordaba al de una secretaria de color rojo, además de llevar algo parecido a una boina roja sobre su cabeza. El rostro de la misteriosa mujer denotaba el de alguien que se encontraba extremadamente aburrido, casi como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Cuando Subaru llegó lo suficientemente cerca del trono, se arrodilló, recordando muy bien su último encuentro con madre. Elsa y Luke también siguieron el ejemplo del chico y se arrodillaron ante Capella. Esta misma solo amplió su sonrisa y dijo: «Oh, vaya que inesperado». El patético saco de carne aprendió un poco de etiqueta. Es bueno que conozcas tu lugar, justo bajo mis hermosos y delicados pies, jajaja. Espero que esté enterado de por qué te mande a llamar. No voy a perder mi aliento explicándole a un insecto. Subaru ahora recordaba la forma tan repulsiva en la que hablaba esta mujer, pero decidió no volver a dejarse llevar por sus emociones y humildemente respondió: «Así es, Capella-sama. Elsa-san me explica la razón por la que me llamaste. Bien. Eso me ahorra muchas molestias. El día de ayer mataste a ese imbécil sin educación, en las catacumbas del castillo. No voy a negar que tu triste y patético insecto me ha sorprendido un poco. No pensé que pudieras sobrevivir más de un día en este lugar. Eso puede significar dos cosas: o mis iniciados son todos unos trozos de carne patéticos que no pueden ni siquiera matar a un perro como tú, o por otro lado, tal vez mi hermoso ser te subestimó». Subaru tragó saliva, aún un poco consternado por saber a lo que quería llegar la mujer frente a él. «Bueno, en todo caso, tu cuerpo reboza de miasma de la bruja, lo que puede significar que eres uno de los míos. Tal vez seas orgullo. Si ese es el caso, entonces vas a ser mucho más útil para mí que un simple esclavo sin valor. Entonces ahora que mataste a un iniciado, ahora tú eres uno. Eso significa que serás entrenado en el asesinato. Te llama aquí porque voy a decir quién te va a entrenar». Con un solo gesto de sus manos, Elsa, Luke y la misteriosa mujer pelimorada se colocaron en fila justo frente a Subaru. Este mismo todavía estaba analizando todo lo que le dijo Capella. «Entonces uno de ellos me va a entrenar. ¿No puedo tener un jodido descanso?». Esos eran algunos de los pensamientos del pelinegro. «Mi nombre es Sakura Element. Me conozco como la maestra de insectos, me especializo en el asesinato silencioso utilizando mis avispas de mana». La mujer pelimorada se presentó casi con desgana, su aburrimiento era casi contagioso, pero al chico le llamaron la atención las llamadas avispas de mana, tal vez serían algo interesante de presenciar. «Mi nombre es Luke Schneider.
Me conozco como el fantasma, me especializo en el uso de la magia Yin para el asesinato y el espionaje. Ahora le tocó el turno al pelinegro. Subaru lo conoció un poco debido a sus interacciones antes del inicio de sus bucles. Internamente el chico estaba agradecido con Luke, ya que este le había dado la información necesaria para saber cómo sobrevivir en este lugar. Además él tenía la misma afinidad mágica que el asesino pelinegro, tal vez él podría ser un maestro indicado para él. Espera. Que no Basil era su aprendiz. Mi nombre es Elsa Graniert. Me conocen como la cazadora de entrañas, me especializo en el combate directo, prefiero el asesinato que el espionaje si me lo preguntas, especialmente si puedo ver algunas entrañas. Fufu. La asesina de ojos morados se relamió los labios, y Subaru lo supo en ese momento, si definitivamente no quiero que Elsa me entrene. Luego de que las presentaciones terminaran, Capella volvió a hablar en tono autoritario. Y bien. ¿Quién de ustedes se ofrece a entrenar a esta basura? Tenga en cuenta que podría ser otro caso como el asqueroso de Roy, entonces necesito que lo entrenen hasta sacar el máximo potencial. Después de todo no quiero hijos inútiles entre mis filas. Sakura ni siquiera hizo el mínimo intento de ofrecerse a sí misma, dejando con cara de póker tanto a Capella como a Subaru. Esta mujer sí que está aburrida, ¿no? Luego cuando Elsa se disponía a levantar la mano, Luke rápidamente se le adelantó. Yo me ofrezco, madre. Rista me informó que el chico posee una afinidad por la magia Yin, además de que él mató a mi anterior aprendiz, es justo que él lo reemplace, le aseguro que esta vez no fallaré con el entrenamiento. Capella con una sonrisa satisfecha solo hizo un gesto con la mano, aceptando la petición de su hijo. Bueno, eso era lo esperado. Entonces, hijo mío, te encargo a esta basura, quiero ver resultados pronto, no quiero tener que castigarte por tus errores, ¿está claro? Luke solo se arrodilló y se asienta con la cabeza. Totalmente claro, madre. No te fallaré esta vez. Luego de esto el asesino pelinegro se levantó, mientras caminaba hacia Subaru. Elsa mostró leve molestia en su cara al perder una oportunidad tan divertida, mientras que a Sakura le daba igual la situación. Entonces Subaru Natsuki. Ahora eres un iniciado y yo soy tu maestro. Bueno, ese fue el capítulo 8 de mi fic, además del inicio del arco 2, espero que les haya gustado, tal vez en este capítulo no haya habido acción, pero prefiero que sea así, cualquier recomendación me la pueden dejar en los comentarios, los leeré todos. PTT. Un gran saludo para Emmanuel Bermúdez, el cual ha mostrado un gran apoyo a mi historia, espero que te siga gustando. PTT 2. Te gane la carrera Dark Smash, capítulo 9. Aprendiendo de este mundo. Después de pasar por un infierno del cual pensó que nunca podría salir, enfrentar todo tipo de enemigos y sufrir todo tipo de desgracias, Subaru pensó que tal vez podría tener un pequeño descanso. Después de todo, acababa de hacer algo que se consideraría imposible para alguien de su categoría. En la perspectiva de un observador, un debilucho bueno para nada había contratado con 3 cuasi espíritus, aprendido a usar las artes espirituales, comandado una legión de cultistas y la cereza del pastel, había asesinado a un iniciado y subido de rango, todo en menos de un día. Algo excepcional sin ninguna duda, pero la realidad era mucho más oscura. 3 bucles fallidos, muertes horribles y el sentimiento de impotencia absoluta fue lo que había estado acompañando al pobre chico durante su estadía en ese aterrador y lúgubre castillo. Era demasiado pedir un descansar. Para desgracia de Subaru ese parecía ser el caso. Estoy seguro que el universo me odia. Mientras el chico despotricaba mentalmente contra la existencia misma, este se encontraba parado en medio de una enorme sala, armas y muñecos de entrenamiento adornaban el lugar, los mismos ladrillos de color negro formaban las paredes del salón. Esa mujer aterradora tiene un gusto horrible para decorar interiores. Al menos este lugar está más iluminado que su sala del trono. Subaru observaba inquisitivamente su entorno, su nuevo maestro lo acababa de traer a este lugar sin siquiera dejarle decirle una sola palabra, ni siquiera le dieron el tiempo para comprender su situación actual. Bien. Ahora que estamos en la sala de entrenamiento, quiero que me muestres lo que puedes hacer. Rista me dijo que tenías afinidad con la magia Yin, y además parece que eres un usuario de artes espirituales. Luke, su nuevo maestro, habló con su tono serio característico, se encontraba cruzado de brazos, expectante de las acciones de su nuevo aprendiz. Subaru en represalia a sus palabras llamó a su lado a sus espíritus contratados. Los 3 cuasi espíritus no tardaron ni medio segundo en atender el llamado de su contratista. El trío se materializó a su alrededor y revolotearon alrededor del ojimarrón. Por primera vez desde que lo conoció, notó como en los ojos de Luke algo más que frialdad podía ser observada, un leve interés apareció en su mirada. 3 cuasi espíritus.
Yin, yang y agua, nada mal, es bastante ayuda que uno de ellos posea tu afinidad, eso hace que su conexión sea aún más fuerte, aunque para un usuario de artes espirituales no poseer cristales de piroxeno para tus espíritus es un error grave. Subaru ladeó levemente la cabeza, recordaba levemente el término, pero su memoria parecía no querer ayudarlo en esos momentos. Al ver la leve confusión de su contratista, el trío de espíritus menores decidió ayudarlo a salir de su confusión. Nosotros como espíritus menores necesitamos una gran cantidad de mana para mantenernos materializados en el mundo. Naturalmente nos mantenemos en nuestras formas astrales, pero al momento de realizar un contrato nosotros ligamos nuestra existencia a nuestro contratista. Para hacer más efectiva esta unión, normalmente se utilizan cristales de piroxeno, que sirven como un hogar para nosotros. Cuando nos desgastamos podemos volver al cristal y recuperar fuerzas rápidamente, eso reduce el costo de mana al mínimo. El pelinegro más joven se inclinaba levemente con la cabeza, ahora parecía comprender un poco más de lo que significaba ser un usuario de artes espirituales. Luego de un leve momento para terminar de procesarlo todo, miró a su maestro y habló. Luke-sensei, ¿dónde podría conseguir estos cristales de piroxeno? El oído se mostró levemente pensativo, pero respondió rápidamente. En Gusteco es bastante extraño encontrar a algún contratista de espíritus. Aquí los espíritus son venerados por la gente, degradarlos bajo un contrato es mal visto ya que se temen represalias del gran espíritu del agua o Glass, por lo que la presencia de cristales de piroxeno en el reino es muy escasa. El pelinegro hizo una pausa, parecía estar pensando en alguna alternativa al problema de su aprendiz. Pero... hay un lugar cerca del reino que posee una gran cantidad de estos, el bosque de Helior. A Subaru le interesaba saber más sobre la geografía de este nuevo mundo, realmente no había visto mucho más que el tenebroso castillo en el que se encontraba y todo lo que sabía era por menciones de terceros. Una posible misión de exploración sin dudas le despertaba su curiosidad e interés, pero no pudo hacer notar sus sentimientos debido a que Luke volvió a hablar esta vez con una voz poco convencida. ¿Pero ese bosque se encuentra dentro del territorio del Marqués Matters? Los derechos de minería le pertenecen a ese sujeto y no es buena idea meterse con el usuario mágico más poderoso de Lugúnica. Además ese bosque lleva congelado más de 100 años, los rumores dicen que una bruja lo hizo, aunque parecen más patrañas que otra cosa. Luke sentenció con una voz bastante más seria, lo dicho por él había desanimado levemente al chico de ojos de Sanpaku, aunque la mención de una bruja le llamó levemente la atención, todo parecía indicar que la persona que le obsequió su habilidad regreso por la muerte había sido ni más ni menos que la bruja de la envidia, la gran calamidad que azotó el mundo hace 400 años y la mujer que tiene su corazón de manera literal. La mención de otra bruja parecía haberle provocado un leve escalofrío por su columna vertebral. ¿Cuántos monstruos hay en este mundo? El chico no lo sabía, pero ahora debía lidiar con otro tipo de problemas. Bueno. Aún sin los cristales de piroxeno parece que tu conexión con los espíritus es sorprendentemente alta, por lo que hasta cierto punto se pueden cubrir las falencias de no tener los cristales. Ahora, no solo puedes confiar en tus espíritus todo el tiempo. Tal confianza ciega solo te llevará a la muerte, justo como al tonto de mi antiguo aprendiz y no planeo cometer el mismo error 2 veces. El chico ahora un poco menos desilusionado miró con curiosidad a su maestro, tenía interés en lo que podría aprender de alguien como él, si bien había repudiado en todo momento la idea de asesinar, la experiencia estando dentro de esa organización le había hecho darse cuenta de que matar era la única manera de vivir. Entonces Luke-sensei, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrenar mi magia? Luke negó levemente con la cabeza. No. Antes de entrenar el uso de tu magia es necesario fortalecer tu cuerpo. Estuve al pendiente de tu tratamiento la noche de ayer y déjame decirte que básicamente eres alguien promedio, aunque parece que te tiene cuidado bien, eso no es suficiente. Como asesino tu cuerpo es tu arma principal, sin él no eres más que una daga sin filo. Subaru bajó levemente la cabeza, a pesar de su antigua vida como Need se mantuvo en una condición física bastante alta. Debo agradecer a la radio calistenia por eso en los estándares de su mundo era alguien decente básicamente hablando. Pero en este nuevo mundo la vara de medir había crecido enormemente y se había quedado muy atrás, en un mundo lleno de monstruos él no era más que un pequeño rato esperando a ser devorado. Ya veo. Entonces primero entrenaremos mi físico, creo que puedo con eso. En el rostro del pelinegro mayor unos leves indicios de una sonrisa aterradora empezaron a mostrarse. Eres bastante ingenuo, chico. Lo que te espera a continuación es el infierno. En esos momentos todo el color de la cara de chico desapareció en un instante y dio un trago audible a su saliva. Esto va a doler, ¿verdad?
Dentro de la enfermería del enorme castillo, se encontraban dos personas, una situación similar pero a la vez diferente a la ocurrida esa misma mañana. Una mujer alta de pelo blanco corto se encontraba recostada en una de las variadas camillas en el lugar, su rostro se encontraba vendado en varias zonas, pequeños residuos de sangre podían ser observados en sus vendajes, gran parte de su cuerpo se encontraba cubierta por una sábana blanca, a pesar de eso había algunas zonas expuestas, las cuales al igual que su rostro, se encontraban vendadas y poseían sangre seca en ellas. Al lado de la camilla se encontraba Rista, esta observaba a la mujer descansar con un rostro melancólico, en su mano se encontraba unas flores, más específicamente narcisos, luego de darle un pequeño chequeo a la que fue su mejor amiga hasta apenas un año, la sirvienta pelirroja dirigió su mirada hacia un pequeño florero ubicado en una mesa al lado de la camilla. Delicadamente colocó los narcisos dentro del florero y volvió a mirar a la desfallecida peliblanca. ¿Los narcisos siempre fueron tus favoritos? ¿No es así, Nikita? Como era de esperarse, la respuesta de la peliblanca nunca llegó. Rista sabía que sus acciones podrían no tener sentido, porque si quisiera intentaba acercarse a esa mujer. Ella había delatado a su padre con Capella, ella era una de las principales razones por las que se encontraba atrapada en ese castillo sirviéndole a un monstruo, pero a pesar de eso, los 3 años que ambos estuvieron juntas y disfrutaron como amigas eran algo que la sirvienta pelirroja no podía olvidar tan fácilmente. A pesar de todo lo ocurrido y aunque sonara como una locura, Rista nunca culpó realmente a Nikita. Para la pelirroja la verdadera culpable a ese genocidio fue nadie más que ella misma. Hasta cierto punto pudo empatizar con la decisión de la peliblanca al delatar a su familia. Ella no se movía por lealtad a madre, sino más bien por el absoluto terror que esa mujer le había causado en el pasado. Rista movió su mano y palpó suavemente el rostro de su ex amiga. Una horrenda cicatriz se encontraba a la altura de su boca, a pesar de todo el daño que la mujer peliblanca había recibido hace apenas un día, esa cicatriz no había sido parte de ello. Los ojos amatistas de la sirvienta de fruncieron levemente. ¿Lo que te hizo fue horrible? ¿Tanto miedo le tenías? ¿Qué más te habrá hecho? La pelirroja susurró levemente intentando no perturbar el descanso de Nikita. Desde el día que la conoció la peliblanca siempre llevaba su distintiva bandana negra cubriendo su rostro. A pesar de todos los esfuerzos y preguntas que le hizo al respecto, la peliblanca siempre se mostró evasiva e incómoda con el asunto. Rista era muy curiosa y nunca dejó de preguntarle, hasta que finalmente Nikita cedió y le reveló a su entonces mejor amiga a lo que le había ocurrido. La tortura por la que los hace pasar es algo tan inhumano. Subaru también sufrió algo similar. ¿Por qué yo soy la excepción? ¿Qué ve ella de especial en mí que no ve en los demás? Mientras la sirvienta pelirroja despotricaba para sí misma, una tercera presencia dio a conocer su llegada. Oh, Rista-chan, ¿eres tú? ¿Estás cuidando a mi aprendiz? La aludida se volteó rápidamente ante la nueva voz en la habitación. Dirigiéndose hacia ella, había un hombre semi-humano con aspecto de tanuki, su pelaje era marrón claro y vestía ropas tradicionales de Kararagi, en su rostro un poco de cansancio era observable. No tardó mucho en llegar al lado de Rista, esta misma hizo una reverencia en señal de respeto. Reisel-sama, es un gusto ver que haya regresado sano y salvo de su misión. ¿Necesita algo? El tanuki semihumano se rió levemente ante la actitud de la sirvienta. ¿Tan formal como siempre, eh? Bueno, solo vine a revisar el estado de mi aprendiz. Apenas regresé esta mañana de mi misión y me encuentro que mi aprendiz estaba gravemente herida. Madre no me quiso dar detalles sobre lo que ocurrió. Tal vez tú podrías iluminarme, Rista-chan. El semihumano utilizó un tono demasiado burlón para el gusto de la sirvienta. A pesar de su apariencia poco intimidante, el tanuki frente a ella no era ni mucho menos alguien amigable. Normalmente ocultaba su verdadera y asquerosa personalidad detrás de su apariencia inofensiva. Rista conoció muy bien esta faceta del asesino semihumano, pero decidió saciar la curiosidad del hombre. Después de todo era su superior. El día de ayer Nikita-sama tuvo un altercado con un grupo de cultistas de la bruja. Su estado actual es resultado de esa batalla que tuvo. Reisel mostró una desagradable mueca de disgusto y miró furtivamente a la inconsciente peliblanca. ¿Cultistas de la bruja? ¿Unas simples marionetas sin voluntad la dejaron en este estado? Qué patético, creí que le había enseñado mejor, pero parece que me equivoqué. Qué desperdicio de entrenamiento. El asesino semihumano tomó bruscamente la cara de la peliblanca inconsciente, sus intenciones hostiles eran claras. La sirvienta pelirroja tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no decir nada que la podría en una mala situación. Odiaba la forma en la que el tanuki
Despreciaba a su ex amiga de esa manera tan horrible, un trato tan atroz no debería ser permitido, pero a pesar de todas sus quejas internas, ella no dijo nada, se mantuvo callada durante todo el monólogo de Reisel, sus puños estaban tan apretados que con un poco más de esfuerzo sus uñas se clavarían en su carne, pero la absoluta impotencia provocaba que la sirvienta ni siquiera sintiera el dolor, probablemente Rista seguiría así hasta empezar a sangrar si no fuera porque el semihumano le habló directamente. Bueno. Lastimosamente no tengo tiempo para castigarla, madre me ofreció otra misión y es demasiado tentadora para rechazarla, cuida bien de Nikita, Rista-chan, de nada servirá si está muerta para cuando regrese. Esta simple frase no apaciguó ni un poco la ira interna de la sirvienta, pero esta no tuvo de otra que ofrecerle una leve reverencia en señal de aceptación al tanuki. Como desee Reisel-sama, cuídese en su misión. Después de decir estas palabras, el semihumano se retiró de la enfermería, Rista volteó a ver una última vez a la peliblanca inconsciente, leve tristeza reflejada en su mirada, luego siguiendo las acciones de Reisel, se retiró de la enfermería, la sirvienta sacó una hoja de papel de su vestido y la hojeó rápidamente, luego emprendió camino hacia su objetivo, la bodega de castillo. Por uno de los largos pasillos del castillo, un renqueante pelinegro se movía con bastante dificultad, su cuerpo estaba lleno de heridas, pequeños hematomas eran visibles en su piel, su cara se encontraba un poco hinchada, señal clara de que había recibido una paliza, mientras caminaba arrastraba las piernas por el suelo, todo su cuerpo le dolía como si camión le hubiera pasado por encima, su maestro no mintió cuando dijo que su entrenamiento sería un verdadero infierno, Subaru estaba seguro que nunca en su vida tuvo que esforzarse tanto. El pelinegro decidió hacer una nota mental para nunca volver a tomarse nada a la ligera en ese lugar. Mientras daba pasos penosos en dirección a su habitación, Subaru pudo vislumbrar una figura muy familiar caminando hacia su dirección, un característico color rojo entró en su rango de visión, el pelinegro la identificó al instante y por eso mismo sintió una gran vergüenza. No quiero que me vea en este estado. Con las pocas fuerzas que tenía intentó darse la vuelta y evitar a la sirvienta, pero la angelical voz de la misma lo detuvo en su lugar. Subaru. ¿Estás bien? El oído se congeló en su lugar, sin querer voltearse, no quería que su querida amiga lo viera de esta forma y se preocupara de más, pero parecía que eso no sería posible, casi sin quererlo, se dio la vuelta lentamente y saludó a la pelirroja. Hola Rista-tan, ¿cómo has estado? ¿Cómo he estado? Eso no importa, ¿qué fue lo que te ocurrió? La preocupación de la sirvienta era palpable y era algo totalmente normal, la apariencia del chico era lamentable por decir poco. A mí. No pasó nada, estoy perfectamente bien, no te preocupes por mi Rista-tan. La mirada de Rista era severa, dejaba muy en claro que sin importar lo que dijera el pelinegro esta no iba a retroceder. Subaru al notar cómo lo miraba su amiga solo le quedó agachar la cabeza y suspirar en derrota. Bueno. Digamos que Luke-sensei trapeó el piso conmigo, me da vergüenza decirlo, pero no tuve ninguna oportunidad de siquiera tocarlo. Subaru recordaba amargamente lo sucedido hace apenas unos minutos, su nuevo maestro lo había indicado que lo atacara con todo lo que tenía, enfatizó mucho en el hecho de que intentara matarlo, claro si podía, el resultado fue una paliza unilateral, su maestro ni siquiera usó ambas manos para derrotarlo sin ningún esfuerzo, ni siquiera pudo hacerle cosquillas y eso lo golpeó directo en el orgullo recién obtenido al ascender. La sirvienta se dio cuenta de que su amigo estaba herido, no solo básicamente sino emocionalmente e intentó elevarle el ánimo como pudo. No deberías sentirte de esa forma, Subaru. Luke-sama es uno de los mejores asesinos de la organización, al mismo nivel de Elsa-sama o Roy-sama, no creo que haya mucha gente que pueda derrotarlo en el mundo, por eso es la mano derecha madre. Subaru levantó la cabeza ante lo dicho por la sirvienta, su estado de ánimo no cambió demasiado, pero el pelinegro realmente apreció mucho los esfuerzos de Rista por animarlo un poco. Gracias Rista-tan. Realmente eres un ángel, creo que me siento un poco mejor ahora. Rista solo suspiró y se rió levemente mientras negaba con la cabeza. Siempre dices cosas raras, Subaru. Pero me alegra de verte ayudado, ahora no puedo dejarte solo en ese estado. El pelinegro negado con la cabeza, no quería ser una molestia para la pelirroja, su plan original era regresar a su habitación y luego dejar que su espíritu de agua lo curara, no podía entrometerse en las labores de la sirvienta, sabiendo que podría molestar una cierta rubia aterradora. Pero... Rista-tan, no quiero que te metas en problemas por descuidar tu trabajo, yo puedo tratarme solo con ayuda de mis espíritus, además, no estoy tan mal, ¿ves?
El pelinegro intentó hacer unas lagartijas como las que su padre siempre le obligaba a hacer cuando lo despertaba por las mañanas, pero al intentarlo un dolor agudo surcó por todo su cuerpo. Subaru se agarró sus brazos con dolor visible en su rostro. Arg, mierda, creo que no debería hacer eso. La sirvienta resistió la tentación de palmear la cara por la acción tan estúpida de su amigo y negoció con la cabeza en exasperación. ¿Realmente no tienes remedio, Subaru? Ven, se me olvidó decirte que ahora que ascendiste tienes una nueva habitación, te la mostraré y ayudaré a curarte, no quiero ningún pero, ¿oíste? ¿Que acaso eres mi mamá? La sirvienta no dijo nada y tomó al maltrecho chico por su chándal maltratado arrastrándolo hacia su nueva habitación. Rista tan puede ser aterradora cuando se lo propone, pensó el chico mientras se lo llevaban del pasillo. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta era la presencia de una pequeña araña colgando de la pared. El pequeño arácnido saltó de la pared y se movilizó a través de los pasillos a sorprendente velocidad. No tardó mucho en llegar a una habitación cerrada por una puerta de madera de gran tamaño. Debido a su diminuto tamaño pasó fácilmente por debajo del marco de la puerta y se dirige a cierto trono lujoso ubicado al fondo del enorme salón. La pequeña araña se posó sobre el trono. De repente la forma de la araña empezó a cambiar, su cuerpo se convirtió en algo parecido a un metal líquido, la extraña sustancia plateada creció en proporciones y empezó a tomar forma humana. Al principio no se distinguía ningún rasgo, pero eso rápidamente cambió. La reconocible forma de una mujer joven de cabello corto y rubio se moldeó desde esa extraña sustancia. En menos de un par de segundos Capella Emerald Lugúnica se muestra en todo su esplendor, en su rostro una física sonrisa divertida era visible en sus delicados rasgos. ¿Esos dos parecen ser muy cercanos? ¡Qué repugnante! Ese asqueroso perro se cree con el derecho de tocar a mi juguete favorito, ¿debería darle una lección? Tal vez así esos ojos llenos de lujuria asquerosa dejaran de mirar a mi pequeña Rista de esa forma. La arzobispo demostró pensativa, sádicamente imaginando innumerables formas para torturar al pobre pelinegro de formas inhumanas y horribles, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando sintió una sensación ominosa emanar de cierto libro de pasta negra que llevaba siempre consigo. Rápidamente la representante de lujuria sacó su evangelio de entre un apéndice circular que se encontraba en su cintura, rápidamente abrió el libro y lo hojeó con curiosidad. Cuando llegó a la última página con información, la leyó lentamente y sus ojos se agrandaron. Esto es. La mujer hizo una pausa y entrecerró los ojos con claras dudas en su mente. ¿Esa mujer? ¿Qué mierda está planeando? Una imagen mental de unos fríos ojos azules y un cabello plateado vino a su mente. ¿No es normal tener que reunirnos tan pronto? ¿Y por qué pides que lo lleves a él? El rostro de Capella cambiaba rápidamente entre curiosidad y molestia, mientras buscaba una razón lógica para explicar lo que había leído. ¿TCH? No paras de darme problemas, estúpido saco de carne, pero ahora es innegable, hay algo especial en ti. Será divertido averiguar qué es ahora. La aterradora risa inundó la sala del trono. Nada bueno se avecinaba para cierto pelinegro de ojos aterradores. Subaru se encontraba sentado al borde de su nueva cama. Esta era mucho más lujosa que su anterior intento de cama. Además, no solo se trataba de eso, su nueva habitación estaba mucho mejor iluminada que la antigua, un pequeño candelabro con una piedra de fuego se encontraba colgando del techo. El lugar era mucho más espacioso, sin ninguna duda. La pequeña mesita de noche se convirtió en un escritorio completo. Por obvias razones la madera era mucho más refinada, aunque las paredes seguían siendo del mismo material oscuro que el resto del castillo. Repito, esa mujer tiene un pésimo gusto por la decoración. Mientras se encontraba sentado, su leal cuasi espíritu de agua aqua sanaba sus heridas con ayuda de una centrada sirvienta pelirroja. La sensación del mana de agua entrando en su cuerpo y sanándolo era casi embriagadora para el pelinegro. Se sentía cálido y relajado. Esto se siente casi como ir a un onsen de mi mundo. Además, ver a Rista tan concentrada la hace ver tan linda. Subaru estaba tan perdido en sus pensamientos internos que no se dio cuenta que el tratamiento ya había terminado. Bueno. Creo que eso es todo. ¿Te sientes mejor, Subaru? El chico salió de sus ensoñaciones y respondió muy enérgicamente. Me siento increíble.
Es como si nunca me hubieran dado una paliza, de verdad que la magia es súper conveniente, RMH, Ristatan Magia el Ristatan en verdad es una gran sanadora, y muchas gracias a ti también Aqua. El espíritu menor revoloteó alrededor de su contratista en señal de que le gustó su elogio, mientras la sirvienta pelirroja miró hacia un lado avergonzada por las extrañas palabras del chico. De repente Rista pareció recordar algo importante, metió su mano dentro de su delantal y sacó una hoja de papel con un dialecto extraño escrito en ella. Oye Subaru. Ya que te ayuda, ¿podrías ayudarme también? Sé que acabas de salir de un horrible entrenamiento y de seguro estás cansado, pero claro que te ayudaré, dime qué quieres que haga. El chico no la había dejado terminar al mostrar su animosidad, ante el pedido de querida amiga, y nada secreto interés amoroso XD. Bueno. Necesitaba clasificar ciertos ingredientes en el almacén de la cocina, ¿podrías ayudarme? El pelinegro ni lento ni perezoso se levantó de la cama con energías recién renovadas y tomó el papel de las manos de la sirvienta. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? La sirvienta notó como su amigo se mostró confusa. ¿Pasa algo, Subaru? El confundido pelinegro le regresó la mirada a la sirvienta y con voz extrañada comentario. Ristatan. No puedo leer esto, nunca había visto estas letras. Rista ladeó la cabeza confundida hasta que recordó los sucesos del día de ayer en la enfermería. ¿Cómo podría olvidarse de una revelación tan importante? El chico frente a ella no era nativo de este mundo, por el amor de Odd Laguna. ¿Es cierto, Subaru? Tú vienes de más allá de la gran cascada, no sé cómo lo había olvidado. Los glifos que salían en tu teléfono no eran los mismos que en este mundo. El pelinegro casi se ría al escuchar la mala pronunciación de su teléfono, pero prefirió concentrarse en algo más importante. Todavía le parecía una locura, pero ya le había revelado sus raíces a la sirvienta en al menos 4 ocasiones. Parece que fui muy crédulo. Ahora soy un completo analfabeto, no puedo leer ni escribir, maldita mi suerte. El pelinegro se mostró deprimido, todo el sumidón de energía que tuvo hace apenas unos minutos desapareció en un instante. Bueno, eso seguro va a ser un problema. Además, teniendo en cuenta lo que me dijiste, no debes conocer mucho sobre este mundo. Rista se muestra pensativa buscando una solución al aprieto de su amigo. Ya sé. Tal vez podría ayudarte, no me gusta nada jactarme de ello, pero como hija de un comerciante de renombre, tuve una muy buena educación. Hagamos esto, después de tu entrenamiento y luego de que yo termine mis deberes podría ayudarte para que aprendas a leer y escribe, además te ayudaré para que conozcas más de este mundo, pero a cambio, quiero que me enseñes de tu mundo también, ¿qué dices? Subaru se sorprendió por la propuesta de la pelirroja. ¿Acaso la bondad de esta chica no tiene límites? El chico no lo sabía, pero lo que sí sabía era que de ninguna maldita manera iba a desperdiciar la oportunidad de pasar más tiempo al lado de su persona favorita en ese mundo. Ristatan será mi maestra. ¿Es esto un sueño? El pelinegro no pudo evitar imaginarse a la sirvienta fungiendo como una maestra de instituto, justo como las de su mundo natal. No, Subaru. No pienses en esas cosas, no con ella, maldito pervertido. El pelinegro se reprendió mentalmente por dejarse llevar por sus hormonas y le respondió afirmativamente a la pelirroja. Por supuesto, Ristatan. Acepto, ahora debería llamarte Rista-sensei. La sirvienta se rió levemente por las tonterías del pelinegro, y respondió. De acuerdo. Entonces desde mañana empezaremos, debo encontrar algunos libros infantiles para que podamos empezar, tal vez Meili-sama tenga algunos. Si la veo le preguntaré. Bueno, entonces supongo que no puedes ayudarme con mi tarea. Descansa por hoy, Subaru, que tengas un buen sueño. La sirvienta se despidió cálidamente del pelinegro y dejó la nueva habitación. Subaru, al quedarse solo, no tuvo otra cosa que hacer más que recostarse en su ahora cómoda cama. Una enorme sonrisa era visible en su rostro. En ese momento sus espíritus menores se materializaron y revolotearon a su alrededor. Vemos que se encuentra muy feliz, maestro. El pelinegro se limita a asentir con la cabeza. Mi suerte desde que llegué a este mundo ha sido horrible. Pero no todo fue malo, la conocí a ella, no sé cómo describirlo, ya que nunca pude hacer amigos reales, pero ella de verdad que es especial. La sonrisa nunca deja su rostro. El pelinegro cerró los ojos. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy emocionado por el mañana. Día 1. Subaru nuevamente se encontraba totalmente apalizado, pero ninguna mueca de dolor se encontraba presente, más bien una sonrisa boba le surcaba por toda la cara mientras sentía de nuevo como el mana de agua recorría todo su ser. Oh, mana de agua, sana este cuerpo dañado. El cántico para el hechizo había sido hecho por la misma Rista que se encontraba sentada a su lado. En realidad Luke-sama no tiene piedad contigo, Subaru.
Subaru ascendió totalmente de acuerdo con la sirvienta. Supongo que no quiere que se repita lo de Basil. Así que lo entiendo un poco, pero si sigue así creo que voy a morir. Ahora que lo pienso, si vuelvo a morir, ¿regresaré a ese pasillo antes de que todo esto pasara? La sola idea de volver a repetir todos esos horribles sucesos lo aterraban hasta la médula. Por eso debía hacerse fuerte, no debe volver a morir. No deberías decirle esas cosas tan a la ligera, Subaru. Bueno, parece que ya estás mejor. Esta mañana me encontré con Meili-sama y logré convencerla de que me preste un par de sus libros, eso servirá para comenzar. Rista hizo una seña apuntando al gran escritorio dentro de la habitación, sobre él se encontraba unos cuantos libros un poco maltratados, los libros infantiles para comenzar el aprendizaje del nuevo iniciado. En ese momento Subaru se levantó de la cama y se sentó en el escritorio. Abrió uno de los libros y, como era obvio, no pudo leer nada. La escritura de este mundo se compone por 3 diferentes tipos de glifos. Los aglifos, los roglifos y los iglifos, cada uno tiene su nivel de dificultad, necesitas aprender a escribirlos y luego aprenderás a leerlos. ¿Entendido, Rista Sensei? Día 4. El pelinegro escribía fluidamente en un pedazo de papel los diferentes glifos que su maestra le había enseñado, ahora era capaz de escribir la mayoría de los glifos de forma correcta, y sin tener tantos problemas. ¿Podrías repetirme cuántos países hay en tu mundo? Aún no puedo creerlo. Subaru hizo una pausa y respondió. Cerca de 195. Aunque hay algunos más que no son reconocidos como países. La sirviente se veía estupefacta, la diferencia con su mundo natal era muy marcada, sin dudas el tamaño de su mundo no se comparaba con el de su amigo pelinegro. Además dijiste que tu mundo no es plano, sino que tiene forma de esfera, ¿verdad? ¿Hace es Rista-tan? Aunque hay algunos locos por ahí que creen que es plano, XD. Día 7. Entonces, Subaru, ¿cómo se llaman las estaciones aquí? El pelinegro patinó un poco para recordar lo que le pedía la sirvienta, pero finalmente lo logró. Las estaciones del sol rojo, sol azul, sol verde y sol amarillo. La sirvienta aplaudió en aprobación, entonces el pelinegro feliz le regresó la misma pregunta a Rista, la cual, al igual que él, batalló para recordarlas. Creo que eran verano, invierno, otoño y primavera, ¿verdad? El pelinegro, sonriendo y levantando el pulgar en aprobación a su amiga de ojos púrpuras, sin dudas ambos estaban aprendiendo mucho el uno de otro, la semana había sido bastante fructífera para los dos jóvenes amigos. Día 10. Oh, déjame recapitular. El tiempo aquí se divide en 2 fases, sol brillante y sol oscuro, y cada fase dura 12 horas y se divide en 4. Rista avanzó en confirmación. La fase sol brillante posee la hora del fuego y la hora del viento, mientras que la fase sol oscuro se divide en la hora de la tierra y en la hora del agua. El pelinegro apuntaba en una pequeña hoja de papel lo que le estaba enseñando a la sirvienta, y respondió. En mi mundo los días también se dividen en 2 fases. Se llaman antemeridiem y postmeridiem, pero normalmente le dicen AM y PM, ambas duran 12 horas también cada una. Rista también poseía unas cuantas hojas donde apuntaba lo que decía el pelinegro. Día 14. ¿Está bien, Subaru? Ya llevamos 2 semanas, ambos aprendimos mucho, además cada vez te ves menos cansado por tu entrenamiento, creo que ambos hemos crecido mucho, ¿no crees? El pelinegro avanzaba levemente, la sirvienta parecía tener razón, si bien Luke le seguía dando una paliza, ahora incluso podría llegar a esquivar uno que otro golpe del asesino, aunque pareciera una miseria, eso enorgullecía a Subaru. Bien, ahora hay que poner una prueba lo que aprendiste. Necesito que leas la lista que no pudiste leer hace 2 semanas. La pelirroja sacó de su delantal la misma hoja llena de glifos que ahora ya no eran tan extraños para el pelinegro. Rista le entregó la lista y esperó a que Subaru la leyera. Bien, veamos. 7 racimos de baninas, 4 cajas de apas, 3 cajas peas, 7 frascos de pepa, 7 frascos de sal, una botella de vinagre, y 8 bolsas de pepir. Espera, ¿eso es todo? Lo acabo de leer. Rista aplaudió bastante alegre por el logro de su amigo, la confirmación que esas últimas 2 semanas habían rendido frutos para ambos. Sin esperarse lo que sucedió después, Subaru se abalanzó sobre la pelirroja y le ofreció un gran abrazo. La sirvienta se sorprendió mucho, pero al de poco regresó el abrazo con una intensidad similar. Muchas gracias, Rista-tan. Muchas gracias, Subaru.
El lugar era frío, muy frío, lleno de árboles secos, casi carentes de toda vida. El suelo y los alrededores estaban cubiertos de nieve, kilómetros y kilómetros de espesa y nieve blanca, pero eso no era lo único que decoraba el lugar. En varios árboles vestigios de lo que parecieron casas hechas de madera eran visibles, parecían haber sido abandonadas hace décadas. Un pueblo fantasma es una definición correcta para lo que se podía ver. No había señales de vida por ningún lado, excepto pero una persona solitaria. Su pelo era plateado, sus orejas resaltaban mucho ya que eran puntiagudas, llevaba puesta una gabardina con capucha de color verde claro, esta no se encontraba sobre la cabeza de su usuario por lo que sus rasgos faciales eran visibles, llevaba un corto vestido de color amarillo debajo de la gabardina, parecía estar hecho de un material que la protegería del salvaje clima del bosque. Su presencia en un lugar tan solitario era extraña, pero las acciones que estaba llevando a cabo eran aún más extrañas. La mujer peli plateada limpiaba diligentemente con un trapo lo que parecía una estatua de hielo de tamaño real de una persona. No solo eso, la forma de las orejas de la estatua eran muy similares a las de la misteriosa mujer, un claro indicio de que estaban emparentados de alguna forma, pero al parecer esa no era la única estatua del lugar. Alrededor de la mujer había múltiples estatuas de hielo de diferentes tamaños, todos tenían forma humana, y sus orejas coincidían. Mientras la mujer limpiaba los restos de nieve de la estatua, un segundo individuo hizo presencia en el lugar. Un pequeño gato de color gris y blanco apareció de la nada como si de un espíritu se tratara, pero eso no era lo más extraño de todo. Ya que el gato flotaba como si la gravedad no tuviera derecho sobre él. ¿Sigues en eso, Lia? No debes de torturarte todo el tiempo al hacer esto. El gato volador habló con una voz preocupada hacia la mujer peli plateada. ¿No lo entiendes, Puck? Es mi deber hacerlo, después de todo es mi culpa que estén en este estado. El gato de nombre Puck solo suspiró en derrota por la actitud tan terca de su hija. ¿Está bien, Lia? Dejaré de molestarte pero no te esfuerces tanto, ¿está bien? La mujer peli plata se dio la vuelta con una sonrisa dirigida hacia el gato volador. Sí. Gracias por preocuparte por mi papá. Y bueno señores, este fue el capítulo 9, espero no se les haya hecho un poco largo. En este capítulo me quise centrar en explicar un poco el lore de Re:Zero, espero que para el capítulo próximo comience la acción. Subaru lleva un buen rato sin morir y eso no lo puedo permitir XD. Como ya saben, si tienen alguna pregunta o crítica con el capítulo por favor háganmela saber, sin más que decir bye. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.